Y estoy feliz por tener la dicha de pisar esta tarima. Para mí la UNAM y la Facultad de Filosofía es uno de los templos del pensamiento latinoamericano y es un lugar también de acogida de muchos transterrados, por empezar a hacer ya referentes a lo que fue la filosofía también del exilio, en el sentido en que utilizaba esta expresión José, ¿no? La figura clave también de esta facultad. Y solamente imagino motivo por el que merezca el honor de estar aquí, que es mi admiración y respeto por su trabajo. Así que estoy muy agradecido, embajador. Quería saludar también a los miembros del cuerpo diplomático aquí presentes, muchos tengo una relación personal y afectiva, gracias por estar conmigo, con nosotros hoy, y por supuesto a los profesores y alumnos de esta facultad de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, uno de los problemas a la hora de pensar en Ureña es la dificultad de precisar el horizonte de expectativas del público que asiste a una conferencia sobre su figura. Particularmente porque Ureña es una figura poliédrica, ¿no? Es decir, es alguien que puede ser leído desde la filología, puede ser leído desde los estudios críticos literarios, desde la historiografía, incluso desde la ordenación urbana y cuestiones que tienen que ver con la geografía. Escribió sobre tantas cosas diferentes que es difícil tener una lectura uniforme de él, ¿no? De alguna forma cada uno de nosotros ha podido leerlo de un modo. También tiene una huella, una marca el lugar desde el que se lee. Es decir, no creo que sea el mismo horizonte de recepción de Ureña en México que República Dominicana, que Argentina o España. Lo que está claro es que Pedro Enríquez Ureña es una de las mejores puertas de entrada a la alta cultura dominicana. Es, yo creo, la gran figura intelectual de esa nación, pero también es un pasaporte a otras naciones, a otros países. Desde luego, no solamente hay que decir que es el gran pensador dominicano, yo creo que es uno de los grandes pensadores del continente. Y esta también es una impresión que deja su lectura. Él decía en un texto sobre el positivismo de Comte, voy a hacer muchas referencias filosóficas dado el lugar en el que estamos, que la crítica es en esencia homenaje, ¿no? Terminaba y concluía aquel texto con una cita de Hegel, donde dice que solo un gran hombre nos condena a la tarea de explicarlo. Yo creo que Ureña era un gran hombre. No tengo tan claro que sea una condena explicarlo, pero sí es un reto. Y el reto está en esto que les digo, de la dificultad de precisar el horizonte de expectativas de una sesión como esta. A mí me parece que Ureña, aparte de que sea un pensador, ya digo, de talla continental, uno de los maestros de nuestra América en términos martianos, creo que también es un ejercicio de diplomacia cultural. Es decir, Ureña es una oportunidad para hablar de República Dominicana y de hablar de sus singularidades. Estaba en las palabras que me han precedido, estaba esta búsqueda de la especificidad. Yo creo que aquí también hay elementos de singularidad en su obra. Es una oportunidad para ello. Pensando que pudiera haber alguien en la sala que no tuviese, digamos, unas lecturas de fondo previas, voy a leer un breve texto de un escritor mexicano que también nos permite intentar conciliar la literatura y la diplomacia, que es Sergio Pitol, unas palabras que dedicó a Ureña. Sobre Ureña han escrito todos los grandes, yo creo, del mundo intelectual de este país. Habría infinidad de textos posibles, pero me parece que este tiene, digamos, la sencillez de ser digamos, un primer acercamiento a su obra. Dice así Sergio Pitol, que como saben fue embajador, si no recuerdo mal, en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia. Pedro Enríquez Ureña nació en Santo Domingo en 1884, en el seno de una familia notable en la historia y la cultura de su país. La idea de la casa familiar como lugar de formación es algo que está prácticamente en toda la biografía de Ureña. Hay que entender su núcleo familiar para comprender también un poco la dimensión de su figura. En los vínculos con la diplomacia, creo recordar que su padre, antes de ser presidente, fue secretario de Exteriores, y su hermano, yo creo que también tuvo responsabilidades en ese ámbito, aparte de ser embajador. Entonces, digamos, hay muchas referencias dentro de lo que es la casa familiar a ese mundo cultural. Su formación inicial tomó como base
la lectura de clásicos universales y estudios detallados de la tradición española del medievo al siglo XIX. El conocimiento de lenguas clásicas y modernas fue esencial en su formación. Padres, familiares y amigos de la casa se dedicaron a cultivar a esa criatura afortunada. A los 5 años publicó en una revista sus primeros textos literarios, Alea jacta es. Por muy bobitos que fueran esos juguetes, la suerte estaba echada. El destino comenzaba a trazar sus caminos. El niño Pedro cultivaría las letras e ilustraría a los hombres. Y eso fue lo que denodadamente hizo toda su vida, hasta su muerte en Argentina a los 62 años. Sin Enrique Zureña, dice más adelante Sergio Pitol, nuestra cultura hubiera sido otra, nuestro desarrollo seguramente más lento. En su primer periodo en México, Ureña tuvo 2 fases en México muy importantes, pero sobre todo la primera para mí es fundamental. Enrique Zureña mejoró notablemente la tónica de nuestra cultura. Exigió a quienes conformarían su círculo a enfrentarse a los retos más arduos. Quienes lograron vencerlos son hoy día los clásicos de nuestra literatura contemporánea. Me parece que es un reconocimiento impresionante a la deuda contraída con el magisterio de Ureña en estas tierras. Bueno, les decía que Ureña es una figura poliédrica, filólogo, lingüista, crítico e historiador de la literatura y también, por qué no decirlo, alguien que se adentró sigilosamente en el terreno de las relaciones internacionales, por un compromiso con su país, por un compromiso también de carácter familiar. Mi ponencia se llama La diplomacia americana en su expresión genuina, que como ustedes pueden intuir no deja de ser un guiño a esa búsqueda, ya digo, de los particularismos. Normalmente la aproximación a Enrique Zureña que tenemos la mayoría de los que hemos leído por primera vez su obra es a través de compilaciones de ensayos. Ha sido afortunado en ese sentido porque le han publicado o le publicaron grandes editoriales de Latinoamérica, pero generalmente nuestra aproximación es siempre fragmentaria. Es verdad que era un autor que en cierto modo rechaza la sistematicidad en su pensamiento, pero es verdad también que cuando nos acercamos a él a través de compilaciones de ensayos simplemente tenemos una lectura parcial de su obra. Entre las editoriales que han publicado, ya digo, este tipo de conjuntos de textos de Ureña se encuentra el Fondo de Cultura Económica, Obra Crítica, que tiene uno de los prólogos, yo creo, más hermosos dedicados a Ureña por parte de Borges. La relación con Borges es una relación conflictiva, no es una relación tan lineal como uno pudiera pensar, aunque esto ya forma parte más del chisme de los intelectuales que de otra cosa, pero el reconocimiento que hace Borges al magisterio de Ureña, a la presencia de Ureña, no solamente a su labor, digamos, docente directa, sino a lo que significaba él como presencia, ¿no? Es impresionante, ¿no? Las palabras de Borges en ese prólogo. También tienen, por ejemplo, Casa de las Américas en Cuba, también hizo una compilación, yo creo que en la etapa en que Aide Santa María estaba frente de la institución, con un prólogo de Rodríguez Cero. Rodríguez Cero, una figura importante en las letras cubanas, vínculo directo con José de Zamalima, con el grupo Orígenes, y que fue alumno de Ureña en la fase final de Ureña durante su docencia en Harvard. Rodríguez Cero hace ahí también un prólogo muy interesante, donde cuenta experiencias también como alumno y conversaciones que habían mantenido ambos, ¿no? Entre otras cosas sobre literatura argentina muy interesantes. También tienen Alca Archivos, esa editorial también tiene una compilación de textos de Ureña con muchos ensayos, sobre todo críticos de su obra, ¿no? Recoge textos desde Enrique Krauze, Díaz Canedo, etc. Por último, también Ayacucho. Ayacucho también tiene La Utopía de América. Es un texto de 1925 de Ureña, pero tiene esa también compilación de ensayos. Ayacucho, como editorial, es una editorial fantástica, que yo creo que a todos los que amamos el pensamiento de estas tierras creo que es una referencia. Ayacucho yo creo que no se entiende como proyecto editorial sin Ureña. Es decir, si uno revisa su gestación como producto, recorrerá conversaciones de Rama o de Tulio Halperin-Dongui, donde Ureña es la base de la selección de autores. Es decir, que no solamente es que esté dentro de esas ediciones, sino que probablemente la forma de Ureña de pensar la antología estaba también como huella indeleble en esa forma de análisis y de recuperación de su trabajo, de su pensamiento. Bueno, voy a contarles un poco cómo nace la conferencia, ¿no? Aquí hay 2 imágenes, ¿no? Por un lado son las obras completas de Ureña y por otro lado es una fotografía de una librería de la República Dominicana que se llama Mamey. Que Mamey en México es zapote, ¿no? Sí.
Entonces la librería Mamey es una de las librerías con más encanto de la ciudad, en la zona colonial, cerca de la iglesia de las Mercedes. Es un espacio parecido a lo que sería aquí Cafebrería del Péndulo, parecido. No con el número de ejemplares que puede tener una sucursal del Péndulo, pero un estilo similar en selección editorial y demás. Y bueno, en este lugar yo tuve una reunión con Angélica Novoa, buena amiga también de la embajadora, que está preparando un documental sobre Ureña. Ella se dedica a temas de derecho mercantil y financiero, privado, etcétera, pero también tiene pasiones intelectuales y una de ellas está preparando ese documental sobre Ureña. Y la otra persona con la que estaba reunido fue con Miguel Mena, que es el editor, que fue agregado cultural de la Embajada de la República Dominicana en Alemania y que es el compilador, el editor de las obras completas de Ureña en la edición del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Son 14 volúmenes. Muchas veces pensamos que Ureña no escribió demasiado, pero son 14 volúmenes sus obras y tiene, al menos de correspondencia que yo sepa, más de 12. O sea, es decir, hay un terreno para trabajar y para leer. Entonces sí quería hacer esa referencia a Angélica y a Miguel, porque algunas de las dudas que yo tenía en mi planteamiento inicial sobre las relaciones internacionales y Ureña están resueltas gracias a la conversación que mantuve con ellos, ¿no? Bueno, esta segunda diapositiva es un intento de conciliar algo de lo que decía el profesor Villamil al describir mi biografía, ¿no? Resulta un poco extraño, a priori, que una persona que en la actualidad, aparte de sus labores docentes, se dedica a trabajar dentro del Ministerio de Energía y Minas, hable de literatura, ¿no? Es decir, esto genera un poco de suspicacias y entonces voy a intentar vencer los prejuicios explicando algunos motivos. Bueno, quiero que ustedes sepan que República Dominicana, que ya empezamos a hablar también de acción exterior y política interna, es un país que está viviendo un proceso de transformación de su matriz energética como pocos países en la zona. Lidera, digamos, y ha acelerado ese proceso de transición energética, sobre todo a partir del año 2021. Dominicana ha hecho, para que ustedes más o menos entiendan en términos relativos, un plan sonoro. Es decir, no en tamaño, es decir, no son 20 kilómetros cuadrados de paneles, pero sí en construcción de parques solares. Es decir, es un espacio muy ambicioso que está desarrollando el país. Y muchos de los líderes del sector público dominicano, del sector eléctrico, tenían que explicar a la ciudadanía qué estaba pasando. Y claro, no lo puedes explicar con kilovatios, ¿no? Lo explicas también con la literatura. Entonces las metáforas literarias han estado muy presentes en esa pedagogía social de tratar de contar a la ciudadanía qué está viviendo el país. Por ejemplo, ahí tienen un poema que todos los dominicanos repiten de memoria. Es un poema de Pedro Mir, unos poetas nacionales que, bueno, ustedes aquí presentes muchos lo conocen de memoria, que dice: hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Bueno, ese poema se ha utilizado muchas veces, tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por el Ministerio de Turismo. Es un poema que contiene algo de la identidad de ser dominicano. Se ha utilizado también para contar lo que se estaba viendo en cuestiones energéticas. Esto es un poco lo que quería decirles. Por otro lado, es la expresión que está ahí, es la energía nativa. La energía nativa es un texto de Ureña que está dentro del descontento y la promesa. Un texto que ha sido citado, un ensayo que ha sido citado en las palabras que me han precedido. La energía nativa. Que si me permiten voy a leer. Ya digo que estos textos los han utilizado desde figuras como el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía hasta el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Es decir, han incorporado textos literarios a esa forma de contar que se estaba viviendo en la isla. Bueno, a mí la energía nativa, ya digo, son 2-3 párrafos dentro del descontento y la promesa. Uno de los ensayos que más me gusta de Ureña, fue publicado en 1928, pero tiene un párrafo en concreto que a mí me parece fascinante. Dice así: el compartido idioma no nos obliga a perdernos en la masa de un coro cuya dirección no está en nuestras manos. Solo nos obliga a acentrar nuestra nota expresiva, a buscar el acento inconfundible en el sentido que escuchábamos antes. Del deseo de alcanzarlo y sostenerlo nace el rompecabezas de 100 años de independencia proclamada. De ahí las fórmulas de americanismo, las promesas que cada generación escribe solo para que la siguiente las olvide o las rechace. Y de ahí la reacción, hija del inconfesado desaliento en los europeizantes. Bueno, aquí este párrafo tiene gran parte de lo que quiero contar. Tiene por un lado esa búsqueda que decíamos antes
del particularismo, del acento inconfundible. El Caribe es un lugar especial en ese sentido, porque muchas veces cuesta diferenciar lo exógeno de lo endógeno. Es decir, el Caribe es una tierra donde, digamos, es producto, ¿no?, de procesos de transculturación complejos, y no está claro qué es lo que es de dentro y qué es lo que es de fuera. Quizá quien mejor ha pensado esto fue Fernando Ortiz, una de las figuras también claves del pensamiento cubano, en su obra sobre el contrapunteo del azúcar y el tabaco, donde no estaba claro también si el azúcar o el tabaco eran de allí o de fuera, y cómo eso pasa a formar parte de la identidad nacional. Bueno, por lo tanto, ahí hay una pregunta interesante sobre quiénes somos. Ureña escribe en los años 20. Los años 20, en términos filosóficos, son una pregunta por el ser, o el olvido del ser, en términos heideggerianos. Entonces, la pregunta por el ser está muy presente. Sobre el ethos latinoamericano y el ethos dominicano está en toda la obra de Ureña. Me interesa la referencia al idioma. Ureña sabía que el idioma de la independencia era el idioma de la metrópoli, y que en el idioma está cristalizado formas de pensamiento, de vida, de cultura, política, etc. Es decir, Ureña tiene ahí, si quieren, algo así como una intuición semiótica en la manera de entender la relación entre lenguaje y poder. Y ahí Ureña va a pensar muchas veces sobre eso. Estamos hablando la lengua de la colonia, y eso marca una forma también de interpretar lo que nos pasa. Por otro lado, me gusta también de ese texto el conflicto generacional. El conflicto generacional en los años 20 era algo que yo creo que él había leído en contextos, por ejemplo, como España. Él conoce muy bien a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es el autor del método de las generaciones, es alguien que había pensado la pugna generacional, y es una manera de superar los conflictos de clase. Cuando uno apela a las generaciones, suele hacer o minusvalorar o rebajar su importancia a conflictos que nacen dentro de la clase económica. Ureña incorpora esa dimensión generacional. Lo pudo aprender de Ortega o lo pudo aprender de los griegos. En Plutarco, por ejemplo, también hay referencias a los conflictos generacionales. Ureña leyó muy bien todo el mundo griego. Entonces, le digo que la deuda puede ser contraída con la filosofía de su época o con la lectura de los griegos. Me gusta mucho esa idea, ya digo, de la generación. En la generación también hay algo que es la antología. En el fondo, cuando hacemos una antología, es una forma de ajustar las cuentas con el pasado, ¿no? De decir lo que sobrevive, lo que perece, lo que continúa con nosotros, algo que él también tenía en su forma, digamos, de accionar y de pensar. Por lo tanto, esos mensajes, ¿no? La idea del idioma como cristalización, digamos, de poder y de forma de pensar y de sentir, y el método de las generaciones, que yo digo que creo que es una deuda con Ortega o con los clásicos griegos. Bueno, ese texto que citaba de la energía nativa se encuentra dentro del ensayo del descontento y la promesa, y a mí me parece que el libro más recomendable para comenzar a leer a Ureña, y que cuando uno lo lee creo que termina enganchado para siempre, es 6 ensayos en busca de expresión. Para mí me parece un libro extraordinario, un libro fabuloso. 6 ensayos en busca de expresión. Yo creo que el título de este libro es una negociación o una conversación entre Ureña y su editor. Es una conversación, digamos, donde Ureña y su editor deciden cuál puede ser también un título que resulte atractivo y que refleje el espíritu de la obra. Y eligen 6 ensayos en busca de expresión. Para mí hay una deuda con un texto de la dramaturgia, que es 6 personajes en busca de autor. Ureña va a incorporar, sobre todo en su fase en el Colegio Nacional de La Plata, cuando está en su etapa en Argentina, a Pirandello a la labor docente. Él había leído a Pirandello. La obra de 6 personajes en busca de autor es del año 1921, se publica en 1925, pero yo creo que tenía conocimiento de ella y es un guiño a esa obra. 6 personajes en busca de autor, como ustedes recordarán, es un ejemplo de lo que se llama teatro en el teatro. Es decir, el derribo de la cuarta pared, la idea de que no hay distancia entre el público y los actores, ¿no? Pero también hay una pregunta por la identidad en 6 ensayos en busca de autor. Uno de los primeros lectores de Ureña y que supo entenderlo a la perfección fue José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, como ustedes saben, es una de las figuras, yo creo, más emblemáticas del marxismo latinoamericano, alguien que introduce el indigenismo dentro, digamos, del materialismo histórico. Algo de la energía nativa de Ureña que decíamos antes tiene que ver con el indigenismo.
Mariátegui lo leyó. No solamente leyó 6 ensayos en Boca de Expresión, sino que hizo una de las mejores reseñas sobre esa obra. Yo creo que 7 ensayos sobre la realidad peruana, obra cumbre, digamos, del pensamiento marxista en estas latitudes, también tiene una deuda con Ureña. El texto sobre Ureña de Mariátegui es de 1929, el texto de Mariátegui, 7 ensayos sobre interpretación de la realidad peruana, es del 28. Pero yo creo que tiene ahí una relación directa con Ureña. Es decir, la invitación que hace Mariátegui en su reseña a leer Ureña es impresionante, como maestro de América. Bueno, hay una frase que he recogido, podría haber infinidad de ellas, ¿no? Dicen: olvidan que en cada generación se renueva desde hace 100 años el descontento y la promesa. Ahora que parecemos navegar en dirección hacia el puerto seguro, no llegaremos tarde. Es un poco una forma también de escritura que le representa mucho a Ureña. Ureña, decía, era alguien fascinado con las antologías y con la selección de los mejores libros. Aquí que tenemos mucho público joven, que supongo que son asiduos lectores. Uno de los vídeos habituales de booktubers en YouTube son los mejores libros, ¿no? Que cuando uno se acerca a los booktubers, a los que nos recomiendan libros a través de internet, ya sean de ciencia ficción, terror, fantasía épica, etc., son la selección de los mejores libros. Bueno, pues esto lo hacía Ureña en 1909, no a través de una pantalla, sino a través, digamos, de los artículos, ¿no? Por ejemplo, en un texto plantea lo siguiente, dice: y aunque no creo que ninguna casa editora de España recoja el guante, voy a ensayar por mi cuenta una lista de 50 autores indispensables. Esto lo plantea en un texto que se llama precisamente Los mejores libros. La lista de libros es impresionante. Para los que sois lectores de filosofía, están todos, ¿no? Empieza por la Biblia, ¿no? Pero está Homero, por supuesto, Platón, Aristófanes, Sófocles, Eurípides, etc., ¿no? Dentro de los filósofos, por citar algunos, está Montaigne, está Maquiavelo, Santo Tomás de Aquino, Kant, Goethe, Nietzsche, Schopenhauer. Nietzsche es un autor muy presente en la obra de Ureña. La cuestión es que le interesaban las antologías. Analizó, por ejemplo, las antologías de prosa castellana que había. Analizó también antologías de Menéndez Pidal. Era alguien que le preocupaba la antología como labor. Y colaboró en 2 de las antologías más importantes de este lado del mundo: la antología de literatura mexicana de Justo Sierra y la antología de literatura argentina con Jorge Luis Borges. Nada más y nada menos. Es decir, participó en 2 proyectos como ese, con 2 de los grandes de este lado del mundo. Curioso, pero no sabemos o no conocemos que hubiese participado o hecho una antología de literatura dominicana. Esto es interesante. Es decir, participa en el proyecto de la literatura, de compilar la literatura en México y en Argentina, pero no tanto en Dominicana. Sin embargo, en Dominicana hay un trabajo de antología de literatura de prosa y verso importantísimo, que es este que tiene aquí de Vicente Llorens. Vicente Llorens quizás no a todos les resulte familiar, pero Vicente Llorens fue una figura importantísima en los estudios de literatura. Vicente Llorens fue uno de los catedráticos especiales que llega del exilio español a la República Dominicana. El exilio español a la República, el exilio científico español a la República Dominicana se ha trabajado, pero no tiene nada que ver con la manera que se ha pensado en México. No tiene nada que ver. Yo recuerdo una visita oficial que hizo el presidente Sánchez a México. Antes había parado en República Dominicana, y en México el presidente Sánchez hizo una reflexión impresionante sobre los 80 años del exilio científico español en el Colegio de México. En República Dominicana no dijo nada. Eso explica también cuestiones de acción exterior, ¿no? Silencios, ausencias en lo que uno comenta. Pero la República Dominicana tuvo un exilio español muy importante en términos porcentuales y en términos de las figuras allí presentes. Una de las figuras destacadas fue Vicente Llorens, que por cierto te ayuda a recopilar o a pensar lo que fue el exilio a través de un libro que se llama Memorias de una emigración. Vicente Llorens fue uno, ya digo, de los catedráticos especiales, y entre los proyectos fue la antología de literatura dominicana.
Vicente Llorens luego estuvo unos 6-7 años, yo creo, en República Dominicana, luego va a Puerto Rico y finalmente va a ser el catedrático de literatura de la Universidad de Princeton. Estamos hablando de una figura de esta potencia. Vicente Llorens influye mucho en el Colegio de México. Hay varios discípulos de Llorens que formaron parte de los equipos de Colmex. Bueno, Vicente Llorens hace la antología junto con otros profesores de República Dominicana, pero incorpora, me he traído un ejemplar, esto es una joya, es la primera edición, digamos, de la antología de Vicente Llorens. Yo conseguí el primer volumen en España, en Madrid, y la segunda en Santo Domingo. Es decir, no era imposible encontrarla. Es una edición de cuando se llamaba Ciudad Trujillo, la editora nacional. Entonces comentan el prólogo dice algo. Vicente Llorens, por cierto, también era una figura incómoda para tenerlo en la isla en tiempos de dictadura. Era un tipo incómodo. Dice, varios de los materiales y trabajos inéditos legados al Museo Nacional por el doctor Pedro Enrique Zureña han sido de la mayor utilidad, pero no se reduce a ello la deuda contraída con nuestro compatriota. En sus constantes aportaciones al estudio de las letras nacionales hay un caudal de enseñanzas que han constituido la mejor guía para este trabajo. Al valorar con su nombre las páginas que siguen, se rinde homenaje a la patriótica labor del gran humanista dominicano. La correspondencia entre Llorens y Ureña para pensar la antología es muy interesante. Se ha compilado varias veces, se ha recogido varias veces, uno de ellas por el historiador Bernardo Vega en la isla. Por lo tanto, ahí vemos la antología como una presencia permanente en su pensamiento. Bueno, otra idea que quería contarles con esta referencia a Juego de Tiempos. Juego de Tiempos es un libro, es este libro, ¿no? Este libro de López Austin. López Austin, autor, antropólogo mexicano, autor del Cuerpo de Ideología, yo creo que es la obra quizás más emblemática de su pensamiento, recibe el Premio Internacional Pedro Enrique Zureña y hace un discurso excepcional, donde plantea un contraste entre dos personas. Bueno, ahí está también Eduardo Matos Montezuma, una foto, en la presentación de ese libro. Eduardo Matos Montezuma compiló los escritos de música de Ureña en el Colegio Nacional. Bueno, la conversación que plantea, o el texto que plantea López Austin, es un contraste entre dos libros, o entre dos ensayos, entre la Utopía de América de Ureña y La raza cósmica de Vasconcelos. ¿Por qué quería traer a Vasconcelos aquí? Y no era solamente un guiño, digamos, a la alta cultura de México. Sé que es un personaje difícil de digerir, en gran medida, ¿no? Después, sobre todo en los años 20, pero está claro que permite hacer ciertas reflexiones sobre República Dominicana. Vasconcelos visitó la isla y en ese libro que ustedes ven ahí está la crónica de ese viaje sentimental, emocional por la isla. Yo creo que fue en el año 27, antes de que sus aspiraciones presidenciales quedasen truncadas. En la isla él llega a través del puerto de la Romana, y ve, según dice él, en el muelle representado la raza cósmica. Es decir, tiene la sensación de estar visitando un lugar que refleja su concepto. Esto es una cuestión bastante interesante de Vasconcelos. Vasconcelos en República Dominicana va a hacer un periplo, un recorrido por la isla interesante. Para los que sois de allá, pues es curioso, ¿no?, cómo retrata ciertas costumbres y lugares, y va a crear vínculos afectivos e intelectuales con muchas de las figuras de ese contexto. Vasconcelos va a escribir un prólogo, permítanme una expresión, un prólogo infame a un libro de la mujer de Trujillo. La mujer de Trujillo publicó varios libros que casi todos pensamos que lo escribió otro exiliado español llamado José Almoine. José Almoine te permite, por cierto, pensar no solamente el exilio español en República Dominicana, sino que es una figura también importante en México, por su labor de traducción en la editorial Utea, y aparte que fue asesinado en México. José Almoine era una figura también, ya digo, muy interesante. Es probable que los textos de la mujer de Trujillo fueran de Almoine. La cuestión es que Vasconcelos publica un prólogo a la mujer de Trujillo. Pero Vasconcelos también, y es la cita que quería hacer como un texto divertido, también escribe en La Flama un capítulo sobre la relación entre los salones y la diplomacia, que me hace mucha gracia, porque en lo que está pensando es en la Embajada de la República Dominicana en Buenos Aires. Entonces es un texto bonito
para jugar con esta referencia, digamos, a cómo la vida de Vasconcelos también se conecta con la isla, ¿no? Dice, otra delegación que frecuento es la de Santo Domingo. Se halla a cargo del gran sujeto que es Max Enríquez Ureña, hermano de Pedro. Max Enríquez Ureña es quien mejor te permite pensar la diplomacia dominicana dentro de los hermanos. Esta es mi sensación. En sus obras y apuntes hay como 3 volúmenes dedicados a cuestiones sobre diplomacia y escribió textos interesantes en el contexto. No sé si como para ser leídos hoy, pero sí en el contexto muy influyentes. Y tuvo labor de embajador, por ejemplo, en Argentina. Max es un tipo universal por el sentimiento y por el saber. Acabo de escucharle una conferencia sobre el poeta Heredia. Su pronunciación francesa de los sonetos fue impecable. Congregó aquella noche a lo más brillante del intelectualismo porteño y allí me presentaron a la famosa Perla, una beldad un poco otoñal, pero todavía seductora, que iluminó con su amistad los últimos días de nuestro querido Amado Nervo. Volviendo a más, diré que así como Rodríguez, el ministro hondureño, vive preocupado de su actuación política, el bueno de Max no tiene problemas. Vive feliz con su señora, que es cubana, bonita y sencilla. Cuba en la familia Ureña es fundamental. El exilio del padre, de propia vida de Pedro, de Camila, su hermano, es un lugar importante. Me imagino que Max ha conquistado y recibe a lo grande, no obstante, aquí la frase, no obstante lo pequeño que es su país. O sea, me impresiona mucho esta idea de cómo la diplomacia dominicana, a pesar de ser de un país pequeño, recibe con grandeza, ¿no? Y cuando uno visita la Embajada de la República de México tiene esa sensación de país pequeño, pero con la grandeza, ¿no?, en el recibimiento. Me imagino que Max ha conquistado un escepticismo superior, que descubre la inutilidad de afanarse por circunstancias que no podemos remediar. Su mesa es famosa en el propio Buenos Aires. Al efecto paga un cordon bleu, graduado en la Academia Culinaria de París. Los comensales de Max son siempre escogidos. Entre ellos, por supuesto, no faltan Pedro y su señora, la hermana de Vicente Lombardo, toledano, que ha encajado a la maravilla en el marco porteño. Viste bien y se viste con inteligencia y discreción. Asisto poco a esas reuniones. Pedro se mantiene encerrado en su círculo de catedráticos universitarios. Si tal como lo hizo por allá, ha formado un centro de conferencias del cual es figura notable el filósofo Romero y están a punto de lanzar una editorial. De alguna forma la vida de Pedro también en Argentina tenía puntos en común con lo que había sido su etapa en México. Ya digo, Vasconcelos y Ureña son figuras que se oponen en los textos, ya digo, de Raza Cósmica y Utopía de América. En Utopía de América, texto de 1925 de Ureña, hay también toda una reflexión sobre España, interesante, sobre la forma de encajar el legado hispánico en un contexto como es el nacimiento de los Estados-nación en Latinoamérica. También la idea de que la ética no puede estar subordinada a la estética, ¿no? Pero sobre todo lo que me gusta de ese texto es la integración total del hispánico. Esta sería la clave de Ureña. Es un texto muy diferente a Raza Cósmica. Y López Austin tiene la maestría de combinar ambos. Una de las ideas de Ureña también que utiliza López Austin es que no hay alta cultura sin cultura popular. Y eso en el fondo es un producto también de lo que es la revolución en México. Bueno, estamos en la Facultad de Filosofía y tenía que hacer una mención al trasfondo filosófico en la obra de Ureña. Yo creo que hay una influencia de la Revolución Mexicana en su lectura filosófica. Esta es la impresión que yo tengo. Bueno, vamos a leer un pequeño párrafo. Dice, para el pueblo, en fin, la revolución ha sido una transformación espiritual. No es solo que se le brinden mayores oportunidades de educarse, es que el pueblo ha descubierto que posee derechos. Sobre la tristeza antigua, tradicional, sobre las viejas lágrimas de las gentes del pueblo mexicano, ha comenzado a brillar una luz de esperanza. Es un texto hermoso para pensar también lo que fue el proceso revolucionario. Bueno, leyó filosofía, sí, escribió filosofía también. No creo que sus contribuciones a ese campo sean las más notables, pero sí hay siempre ideas interesantes en su manera de acercarse a los clásicos. Le interesó muchísimo Nietzsche, sobre todo el Nietzsche del origen, el nacimiento de la tragedia. Le interesaban los griegos, le interesaba Nietzsche por ese motivo. Y aquí hay una figura, quizás no tan conocida por ustedes, que es Santayana. Santayana es uno de los filósofos españoles más desconocidos, fue el profesor en Harvard. Y a Ureña le impresionaba mucho Santayana como figura.
¿Por qué he puesto a Santayana aquí? Porque Ureña dice en un momento, en una de sus obras, dice que por qué los españoles se preguntan tanto por qué no hay filosofía, digamos, figuras importantes. Y entonces él dice, ¿será que no conocen a Santayana? Y la verdad que muchas de las escuelas de filosofía en España desconocen algunas de las grandes contribuciones, no solamente de Santayana, sino de muchas figuras del exilio español. Esa frase, por ejemplo, fue utilizada por Gauss. Gauss, cuando escribe, José Gauss, que fue rector de la Universidad Complutense, pero figura clave también en la construcción de esta facultad, hace mención a Ureña, hace mención a esa cita a Ureña. Si me permiten, ¿voy bien de tiempo? ¿Voy bien? ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho en la descripción de cómo las lecturas filosóficas encajan con también el proceso revolucionario que se vive, ¿no? Está dentro de un texto que se llama Influencia de la Revolución Mexicana. Dice lo siguiente: pero en el grupo a que yo pertenecía, el grupo que me afilié a poco de llegar de mi patria, Santo Domingo, a México, pensábamos de otro modo. Éramos muy jóvenes. Había quienes no alcanzaban todavía los 20 años, cuando comenzamos a sentir la necesidad del cambio. Entre muchos otros, nuestro grupo comprendía a Antonio Caso, no cuando llega aquí el nombre de Antonio Caso y entiende su relevancia, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Acevedo el arquitecto, Rivera el pintor. Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica, de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba. Si recuerdan, yo empecé la conferencia citando un texto de Ureña sobre el positivismo de Comte. Les preocupaba y les interesaba mucho el positivismo como filosofía oficial o como filosofía del porfiriato. El positivismo condenaba como inútiles desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio a Nietzsche, descubrimos a Bergson, a James o a Croce. Y en la literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. Leímos a los griegos, que fueron nuestra pasión. Hay que entender a Reyes también compartiendo lecturas sobre los griegos, ¿no? Ensayamos la literatura inglesa, volvimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta a la literatura española, que había quedado relegada en manos, esto es muy cruel, de los académicos de provincia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de todo arte pompier. Nuestros compañeros que iban a Europa no fueron ya a inspirarse en la falsa tradición de las academias, sino a contemplar directamente las grandes creaciones y a observar el libre juego de las tendencias novísimas. Al volver, estaban en actitud de descubrir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado artístico, ¿no? Esta sensación de que realmente siente una compulsión en sus lecturas filosóficas, para mí es clave. Yo creo que en México, siempre hablamos de los aportes de Ureña a México, creo que es la generosidad también de la élite intelectual de este país, pero también hay que decir lo que México deja en Ureña. Y ese caudal de lecturas en filosofía yo creo que es ineludible, que lo obtiene aquí, en sus diálogos con todas estas figuras que hemos citado. Bueno, la verdad que se podría recomendar sobre el tema de la filosofía a un autor que en España sí que no se lee y que es un autor fundamental para entender esta facultad, que es Eduardo Nicol. Eduardo Nicol, en el problema de la filosofía hispánica, tiene un texto sobre el positivismo y la manera en que se pensaba el positivismo en la Revolución, que yo creo que es un texto definitivo para entender esta problemática. Quería citar a Eduardo Nicol también como un gesto intelectual y cultural hacia lo que significa esta facultad. En la orilla, mi España. España es un problema interesante. Ureña viaja a España, claro, y entra en contacto con algunos de los más grandes de ese momento. Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, etc. Se cartea, se escribe, no me refiero a un contacto únicamente, una conversación fortuita, sino que entabla relaciones con alguno de las figuras notables de la época. Hay una frase, es una frase que podríamos citar casi cantando habaneras, ¿no? Porque es una frase que se repite mucho, que es esta idea de la semejanza entre España y Latinoamérica, o los puentes de unión, que es esta frase que dice: Cádiz y Santo Domingo son para la imaginación excitada una misma ciudad. Los muelles de Barcelona se confunden con los de La Habana, o sus avenidas con las de México. El Mediterráneo es para el deseo visionario el Caribe.
esa forma tiene de sentir España. Con España tiene, por supuesto, una actitud también a veces de cierto rechazo. Es decir, que hay un amor-odio que conjuga muy bien en su escritura. Pero lo más interesante que dice sobre España, para mí, es cuando describe España por su problema de identidad nacional. Los textos de Ureña, en su viaje por España, sobre la identidad nacional fracturada de España, son leídos hoy como si estuviera uno leyendo el periódico del día. Es decir, Ureña entendió perfectamente uno de los resultados del 98, que es ese problema de construcción de la identidad nacional española. Es decir, Ureña no se dedica únicamente a viajar y ver semejanzas en términos de arquitectura, sino que también entiende que la identidad nacional es el problema fundamental de España. Y eso me parece que es alguien que entendió bien qué pasaba en mi país. Ureña, curioso, yo creo que amaba a las dos Españas. Esta es un poco la sensación particular que deja su lectura sobre el país. Quizás el mejor texto sobre cómo Ureña pensó España lo escribió Ezequiel Martínez Estrada. No sé si ustedes conocen a Ezequiel Martínez Estrada, pero Ezequiel Martínez Estrada era uno de los mejores ensayistas argentinos, y yo creo que incluso de Latinoamérica. Vargas Llosa, que sé que a veces citarlo no es gusto de todo, Vargas Llosa, que escribió 2 buenos libros sobre Dominicana, Fiesta del Chivo y Tiempos Recios, decía que Ezequiel Martínez Estrada era el gran ensayista latinoamericano. Bueno, Martínez Estrada tiene relación con Ureña desde el año 21, va a ser quien lo reciba a Ureña en Argentina, y va a ser quien va a leer su reconocimiento el día de su entierro. Es decir, Martínez Estrada construyó con Ureña una relación muy cercana, y escribió un texto, que si me permiten les leo, para entender mejor la peculiaridad de la relación de Ureña con España. Dice así: preparaba yo Radiografía de la Pampa. Radiografía de la Pampa es uno de los textos, ya digo, emblemáticos de Martínez Estrada, junto a Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, serían sus 2 ensayos más importantes. Desde donde yo enjuiciaba la conquista, la colonia y el resabio que dejó en estas tierras, lo que entiendo que es la raíz oscura y amarga de la españolidad. En fin, admitamos que haya 2 Españas, como hay 2 Argentinas y 2 Méxicos. Una que está cimentada en tierra de España, otra que es la tribu errante, el exilio, tribu errante. Enríquez Ureña defendía las 2, la borbónica y la republicana, la sepultada bajo los cimientos del Escorial en la Guerra Civil de 1936 y la de los heterodoxos. También aquí Menéndez y Pelayo. Para él eran España el poema del Cid y los romances, las canciones de Amigo, la Celestina, los comuneros de Villalar, la de los mártires por la libertad, que tantos tuvo. Para mí era la España que constituye el continuum histórico, militar y eclesiástico, la que desterró de su cultura aldeana la alta cultura semítica. Por cierto, la familia de Ureña proviene de judíos sefardíes de Curazao. Un tema interesante, el padre Ureña. Por eso me gusta esta frase también de la cultura semítica. Él la juzgaba por sus místicos y yo por sus mistificadores. Él por Bartolomé de las Casas y Bernal Díaz del Castillo, y yo por los encomenderos y los inquisidores. No eran sino distintas maneras de leer los mismos textos, respectivamente pro o contra Espronceda, pro o contra Menéndez y Pelayo. En la misma tierra nacieron Torquemada y Servet, pero uno es el que triunfa. Esa vocación que hace de Ureña creo que está perfectamente grabada su pasión también o su interés por España. Decía lo del tema sefardí y Curazao. Es una tesis que yo no tengo, digamos, base digamos, histórica como para decirla con seguridad, pero yo creo que hay una influencia manifiesta en el proceso de independencia de la República Dominicana y los judíos sefardíes de Curazao. Es uno de los lugares donde se exilia Duarte, que es uno de los próceres de la República Dominicana, y a mí me parece que hay una conexión directa en esos 2 procesos. Bueno, uno cuando visita Curazao se da cuenta de la importancia de lo que era digamos, los judíos sefardíes, la primera sinagoga, ¿no?, del Nuevo Mundo, ¿no? Y creo que ahí hay una herencia interesante a rastrear. Bueno, ese es estoy haciendo casi un viaje turístico, ese es el Alcázar de Colón, uno de los lugares, Plaza España, uno de los lugares bonitos de la zona colonial
de Santo Domingo. La libertad de los pueblos pequeños. Este es uno de los ensayos que un poco anunciaba la embajadora en sus palabras, ¿no? La embajadora hablaba de la doctrina Monroe. Una de las cuestiones que dice Ureña es que la doctrina Monroe tiene como punto focal el Caribe. Que no es una cita que es interesante. Bueno, ahí tiene una imagen, la imagen en blanco y negro es una imagen que utilizó el periódico El Día, un periódico dominicano de importante tirada, y es la intervención militar, la ocupación militar de Estados Unidos de la isla, ¿no? 1916, ¿no? 1916. Bueno, para Ureña fue importante, ¿no? Porque, entre otras cosas, su padre era el presidente de la República. Ureña tiene algo de Martí en la forma de pensar Estados Unidos. Escribe como cuando Martí escribía sus textos desde Estados Unidos. Es muy martiano la manera de escribir desde allá, porque admira a Estados Unidos, pero por otra parte le parece nefasta lo que es la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Entonces tiene esa doble condición de valorar parte de los valores asociados a la cultura política de los Estados Unidos y por otra parte el cuestionamiento de lo que es su política exterior. Tiene un texto que se llama La libertad de los pueblos pequeños, es más una conferencia que un artículo, donde dice: el doctor Enríquez y Carvajal está actualmente en Washington, tratando de demostrar a la administración que tal estado de cosas no puede continuar, sobre todo después de que la Gran Guerra ha terminado. Nuestro principal deseo es que se devuelva la soberanía nacional a los dominicanos, única solución ajustada a derecho. Pero si eso tardara, entonces los métodos del gobierno militar deben siquiera modificarse, restringiendo la aplicación de la justicia militar solamente a asuntos militares, limitándose la censura y dejando a los dominicanos la responsabilidad de intentar una reorganización de nuestro país, con lo cual se acrecentarían las probabilidades todas de desarrollo nacional y estabilidad de gobierno. Lo que me gusta de este texto, más allá del contenido, es que está hablando de su padre en términos como si fuese, digamos, como el presidente de la República. Esta es un poco la sensación que me deja. Entonces ahí vemos cómo se anuda lo personal y la experiencia directa de lo que fue esa tragedia y al mismo tiempo su manera de defender los intereses del país. Bueno, la otra imagen es una imagen que es un juego, ¿no? Es un juego, a los que os gusta el cine, tenéis que saber que Francis Ford Coppola grabó dos de sus mejores películas en República Dominicana. Grabó en la zona de los Altos de Chabón Apocalipsis Now y en Santo Domingo una parte del Padrino. Esa imagen mítica que ustedes ven ahí del diálogo, donde se está pensando también lo que va a ser las consecuencias de la revolución en Cuba, está puesta por un motivo. Es porque ese es el Hotel Embajador en la República Dominicana en Santo Domingo, que fue también la sede, cuartel militar durante la segunda ocupación de los Estados Unidos. Entonces, digamos, esto es un juego de imágenes más divertido que explícito, pero que para los dominicanos tiene sentido, ¿no? Cuando uno visita el Hotel Embajador, ve todas las fotografías, no solamente de la grabación del Padrino, etcétera, etcétera, sino que también fue cuartel militar en tiempos de la segunda ocupación de los Estados Unidos, en los años 60. En el Heraldo de Cuba, ya voy concluyendo, en el Heraldo de Cuba escribió como corresponsal infinidad de crónicas, ya digo que es muy martiano, pero una de las cosas que me encanta es cómo describía a los presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, a Wilson o a Roosevelt. La descripción de Wilson, ahí la tienen, ¿no? Decía que estábamos presenciando el crepúsculo de Wilson, llegó un poco más tarde el crepúsculo, no acertó en los tiempos que le adjudicaba, digamos, a Wilson en el poder, pero Wilson es un personaje para los que damos relaciones internacionales que siempre lo tratamos bien. Es decir, es el autor del idealismo, es el autor de París 1919, el autor de la Sociedad de Naciones, pero es el presidente de la ocupación de los Estados Unidos, de República Dominicana. Yo creo que en las biografías de Wilson ya hay muy buenas. Es poquísimo las referencias a Dominicana, no las hay. Aparecen dos frases. Hay una que es de un premio Pulitzer y yo lo buscaba, digamos, detenidamente las referencias dominicanas, no aparecen. Es como si fuese ausente de su gestión. Entonces de Wilson tenemos una imagen, sobre todo en Europa, de creador de la Sociedad de Naciones muy positiva, pero el retrato que hace Ureña tiene que ver también con su labor. Y el otro es Roosevelt, que Roosevelt es un personaje interesante. Ahora tienen ustedes la serie esta que ha sacado HBO sobre Roosevelt y Ureña lo describe a la perfección.
esa extraña apoteosis. Recorrió triunfalmente el mundo y alternó los viajes de exhibición con los de exploración. Ahí tiene un fotograma de la serie de Roosevelt, donde yo creo que está muy marcada esa idea de Ureña sobre quién era Roosevelt. Por lo tanto, retrata muy bien a los personajes de la época, la diplomacia del dólar, que decía antes, la embajadora, la doctrina TAF, etc. Es decir, todo lo que era la política del momento, incluso cuestiones que son muy, a priori nos parecen intrascendentes, él le prestaba atención. Las decisiones internas del tesoro, no sé. Bueno, ahora vamos a pasar a decir, y ya con esto concluyo, últimas 2 diapositivas, algunas ideas sobre la diplomacia dominicana en la actualidad. Yo les decía al inicio de la conversación, que Ureña era algo así como un ejercicio de diplomacia cultural, contando con quién es alguien que se debe calificar más de americano o de latinoamericano que de dominicano en exclusiva, ¿no? Es un pensador de talla, ya digo, continental y transfronterizo, ¿no? Pero una de las cosas que tiene República Dominicana y que hace a la perfección tiene que ver con esto, que es la diplomacia de los sonidos. Dominicana no se entiende sin la música. Y Ureña tampoco. Ureña escribió sobre música con una pasión tremenda. Él en su primera etapa en Estados Unidos asistía a la ópera, a las orquestas sinfónicas, escribió mucho sobre música. Era a veces cruel con las metáforas musicales. Decía, por ejemplo, que Borges siempre escribía en fa sostenido, que no era capaz de escribir en si bemol mayor. Eso lo hacía Homero, pero no Borges. O sea, tenía frases así de estas metáforas musicales y escribía muchas veces, esto lo habló una vez embajadora, que uno tiene la sensación de que escribía en pentagramas, es decir, que escribía más musicalmente, ¿no? Ensayo, por ejemplo, sobre Luis Alarcón, en fin, tiene mucha musicalidad. Dominicana no se entiende sin la música y la música es una carta de presentación en términos de diplomacia. Tampoco se entiende la relación entre México y República Dominicana sin las canciones de México. Es decir, hay una generación en Dominicana formada, ¿no?, en lo que es la musicalidad que viene de acá. Ureña escribió sobre la música de estas dos orillas. Él decía que los estribillos de las orquestas típicas a un lado y a otro se parecían, ¿no? Y entonces explica por qué había esos sonidos compartidos entre México y República Dominicana. Eran los dos países que le interesaba precisar, ¿no? Entre México y las Antillas, pero sobre todo con Dominicana. Y ahí tienen ustedes pues, a uno de los grandes embajadores de la música dominicana, que es Juan Luis Guerra, ¿no? Hace poco escribía una persona sobre Juan Luis Guerra en un concierto que dio en Santo Domingo hace unas semanas, que Juan Luis Guerra es lo que todos aspiramos a ser o que queremos que sea nuestro país, ¿no? Como una idea esta de alguien que representa con acierto su país, ¿no? Por lo tanto, la diplomacia de los sonidos es uno de los elementos singulares de lo que es la diplomacia dominicana. Pero la diplomacia también dominicana es turismo, es gastronomía y es energía. Ahí están los elementos, yo creo, también de cierta singularidad. Bueno, ahí tienen dos imágenes, una de un chef importante, que es Luigi Puello. Luigi Puello, que es el chef que tiene la gorra, es el chef actual de Casa España en Santo Domingo y ha venido a México en muchas ocasiones a dar conferencias culinarias. Es una persona que le interesa lo que es digamos, lo que podríamos llamar una antropología materialista, es decir, alguien que te explica los alimentos desde su origen, ¿no? Igual que antes hablábamos de lo endógeno y lo exógeno de los alimentos, pues Luis sabe hacerlo y explicarlo muy, muy bien. Y ya digo, ha venido a México en varias ocasiones. Por lo tanto, la diplomacia gastronómica es otro de los elementos de Dominicana, peculiar, porque no es como México expresa su gastronomía, como lo expresa Japón o como lo expresa España, sino que también Dominicana es el producto de un proceso de transculturación, ¿no? El sancocho como metáfora de todo esto, ¿no? Es decir, cuando te explican un plato típico, te están explicando su identidad nacional. Esto es un poco la historia, ¿no? Y ahí tienen, este es el actual ministro de Turismo de República Dominicana, que hizo el evento más importante en un mes de julio que se ha hecho nunca en MITUR, el Ministerio de Turismo, fuera digamos, de la isla, que fue aquí en México. México, la relación con Dominicana cada día está más cerca de México, entre otras cosas porque hay 3 compañías aéreas que vuelan con frecuencia. No habíamos tenido una conexión tan directa y bueno, hay una gestión que se nota de la embajada y de otros actores del contexto, ¿no? Hemos pasado en 6 años de tener 14 o 15.000 turistas a tener casi 80.000, 90.000. Es una barbaridad en 6 años. Estamos más cerca que nunca. Y aquí, ya digo, hizo el evento más grande que ha hecho el país en el exterior, más grande que Estados Unidos. El evento que congregó a más turoperadores. Por lo tanto, la diplomacia turística también es una forma de contar marca país y de contar quiénes somos.
Por último, la diplomacia energética. Aquí tiene una foto del presidente con el presidente de Guyana. La diplomacia energética es interesante en Dominicana y creo que es elemento singular porque Dominicana tiene un problema de seguridad energética serio y no tiene combustibles fósiles. Entonces, toda su acción exterior ha modificado y ha cambiado sus agendas para también tener ese aseguramiento. Y la acción exterior dominicana en esa área también es singular, ¿no? Y se nota en la relación con Surinam, con Guyana o con otros actores de la región. Por lo tanto, como ven, la diplomacia tiene acentos propios, ¿no? Y ahí ya digo, tienen al presidente Luis Abinader y al presidente de Guyana. Bueno, pues ahí tienen la fachada de la República Dominicana, de la Embajada de la República Dominicana en México. Para concluir, y sobre todo darles las gracias por la atención, espero no haber sido muy cansado en las explicaciones y que por lo menos hayamos podido compartir un poco de la vida de alguien que creo que es una figura indispensable de las letras y del pensamiento en español. Muchas gracias.